En la muestra del mejor cine de China-Taiwán, hoy se verá la película Salta Xin, dirigida por Lin Yu-hsien, basada en hechos reales que cuenta la historia de superación de un joven nacido en un pueblo que entrena día y noche para ser el mejor gimnasta. Para la función serán invitados a acompañar el debate representantes de la Secretaría Nacional de Deportes y el Comité Olímpico Paraguayo. La proyección será a las 19 horas en la Manzana de la Ribera con acceso libre y gratuito. El Conservatorio Nacional de Música presenta el Festival de la Guarania, homenaje a José Asunción Flores. El evento se llevará a cabo hoy en el Gran Teatro del Banco Central del Paraguay a las 20 horas con acceso libre y gratuito. Venezuela a cuatro manos es el concierto que presentarán hoy los pianistas Jesús Almao y Fernanda Zapata. El repertorio incluye valses, joropos, danzas y merengues en un recorrido por la historia e influencia musical de Venezuela. La cita es a las 20 en la Sala Diapasón en Agustín Barrios, casi San Martín, y las entradas costarán 30.000 guaraníes. El CCPA Jazz Quintet rendirá esta noche un tributo al trompetista estadounidense Clifford Brown, quien falleció trágicamente a sus 25 años en 1956, interpretando varios de sus temas. El concierto será en el Teatro de las Américas a partir de las 20 horas con entrada libre y gratuita. Esta noche será la gala de la Escuela de Canto Sofía Mendoza del Instituto Municipal de Arte por su aniversario número 50. La celebración será en el Teatro Municipal Ignacio Apane a las 19 horas, con presencia de solistas, alumnos e invitados y la participación de varios coros. Prosiguiendo con su ciclo anual de conciertos en los barrios de Asunción, la OSCA ofrecerá su tercer concierto del ciclo Música para Volar. Las aves cantan con la OSCA. Será en la Parroquia Virgen de Nazaret, en Pilar, esquina Nazaret del barrio Terminal, a partir de las 20 horas y la entrada será libre y gratuita.